Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 3 referida a la nivelación geométrica compuesta. Bueno, ¿por qué se debe hacer una nivelación compuesta y no una simple? Bueno, habíamos dicho en el anterior que la compuesta se realiza cuando la distancia entre puntos que quiero nivelar es mayor a la distancia máxima instrumento-mira. O sea, que implica que debo hacer varias estaciones. Recordar que la distancia máxima instrumento-mira es igual a 3 veces el aumento. Entonces, en ese caso, si la distancia que quiero nivelar es mayor a eso, voy a tener que hacer varias estaciones. Para realizar la nivelación geométrica compuesta es necesario medir, anotar esas mediciones y hacer los cálculos en una planilla, que después en esta presentación vamos a ver un tipo de planilla. Bueno, acá tenemos un ejemplo de nivelación geométrica compuesta. Este tipo de nivelación se llama nivelación longitudinal. ¿Por qué? Porque se realiza a lo largo de un eje. Entonces, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para determinar cotas de punto a lo largo de un eje longitudinal formado por los mismos puntos. Ejemplo, nivelar un camino, una calle, una trayectoria para un futuro camino, para instalaciones de servicios, etc. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de saber para dónde escurre el agua y si hay acumulación de la misma en sectores. Esto me dará la pauta para ubicar cunetas, alcantarillas, etc. Bueno, acá podemos ver en este dibujo que sería como un corte longitudinal del terreno y tendríamos que nivelar en este sentido que dice la flecha, que eso también es importante, definir, no es lo mismo empezar de BM o empezar de E, en este caso empezaríamos del punto BM, y iríamos avanzando, de los cuales yo quiero determinar las cotas de A, de B, de C, de D y de E, y terminar en E. Entonces voy a tener que poner las miras en cada uno de los puntos, como ustedes ven acá, y hacer la estación en forma equidistante si se puede, que ahora lo vamos a ver, mejor dicho, ya lo vimos en la presentación anterior, en el cual, ¿por qué hacemos las distancias, las estaciones en forma equidistante, por un tema de error de colimación? Entonces, si se puede, se hace, si no, no se hace. Si yo sé que el aparato no tiene error de colimación, entonces no hace falta que me ponga en forma equidistante. Bueno, entonces se va a ir avanzando, que ahora vamos a ver el procedimiento, desde el punto BM al punto E. Vamos a ver cómo se hace el procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Fijamos un sentido, como les dije recién, de BM a E. Generalmente se estaquean los puntos a nivelar, de tal manera que los tenemos identificados en el terreno. Y de esta forma podemos hacer estación en forma equidistante entre puntos de mira, para evitar, como les dije antes, el error de colimación. O sea, yo tengo ya la visual de los puntos, porque están estaqueados, entonces el operador, el que maneja el nivel, se va a dar cuenta dónde se puede ir colocando. Entonces, para arrancar ponemos la mira en el punto BM. Armamos la estación E1, como ustedes ven acá, que yo la llamé E1, recordamos entonces el video anterior, de nivelación geométrica simple, y hacemos
las lecturas de los 3 hilos, o sea, superior, medio e inferior. Recordando que usamos el hilo medio para calcular el delta H, o sea, ese es el que se utiliza para calcular el delta H. Y los otros dos se van a utilizar para saber si leí bien o si quiero determinar la distancia, ¿no es cierto?, en forma indirecta, por el método estadimétrico. Entonces, esa va a ser, entonces, esa lectura que yo hago a BM, va a ser mi lectura atrás de BM. Luego tenemos que bisectar A. Entonces, para bisectar A, ¿qué se va a hacer? Al bisectar A tenemos que girar el anteojo para poder bisectar la mira, que aparezca en el campo del anteojo, tal como explicamos en el video anterior. Y entonces se va a realizar la lectura de A. Esa lectura de A va a ser la lectura adelante de A. Luego, el mirero, ¿no es cierto?, que estaba en BM, en el punto BM, esto si tenemos 2 mireros, si tenemos una sola mira nos tenemos que arreglar, ¿no es cierto? Pero al tener 2 mireros, entonces podemos avanzar más rápido. Entonces, el mirero que estaba en BM va a ir hasta B, y el mirero que está en A lo único que tiene que hacer es girar la mira sin desplazarla del lugar. Entonces, el operador va a cambiar la estación de E1, va a aparecer en la estación E2, que está acá. Va a ser la estación, bueno, como eso ya lo explicamos, y entonces ahí va a realizar la lectura. La lectura A, desde la estación E2, va a ser lectura atrás de A. Y la lectura B va a ser la lectura adelante de B. Después vamos a ver cómo se anota en la planilla, se van a dar cuenta de lo que yo ahora estoy diciendo. Bien, entonces, y así sucesivamente, vamos repitiendo la misma operación hasta llegar a la última estación, que es E5, y ahí terminar. Ahí la mira en D va a ser mi lectura atrás, y la lectura en E va a ser mi lectura adelante. Ahora, supongamos que yo desde una estación puedo ver 2 puntos de miras sucesivos. Entonces, en ese caso, yo podría simplificar las estaciones, tendría una estación menos. Eso se puede hacer. Esto acá no está en el dibujo, pero esto sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, desde E2 yo voy a ver a A como lectura atrás, y como lectura adelante podría ver a B y a C. Entonces, ¿cómo vamos a anotar? ¿Cómo lo vamos a considerar? Bueno, vamos a anotar como lectura atrás A, y como lectura B y C la vamos a anotar como lectura adelante. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a calcular el desnivel que hay entre A y B, o a C, entonces vamos a tomar como lectura atrás de A, lectura adelante de B, vamos a hacer lectura de A menos lectura de B, y luego cuando vamos a calcular el desnivel, con C vamos a calcular la lectura atrás de A menos la lectura delante de C. O sea, siempre va a haber un solo punto atrás y puede haber varios adelante. ¿Sí? Bueno, creo que esto sugiero que lo lean detenidamente, pero creo que es algo bastante sencillo. Bueno, ahora, pero ¿qué error cometería al medir? Nosotros ya sabemos que siempre que medimos vamos a cometer errores. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos. O sea, lo que estoy diciendo es, si sé que voy a cometer errores, en cada nivelada, o sea, en cada estación,
voy a tener un cierto error, y esos errores se van a ir acumulando. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si cuando llego a E voy a llegar con el valor correcto del desnivel o no? Entonces, vamos a ver, primero, ¿cómo se calcularía? Después lo vamos a ver en la planilla en un ejemplo. Nosotros queremos determinar, en definitiva, el desnivel que hay entre el primer punto, que era BM, y el segundo punto, que era E. Y el último punto, que era E. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al desnivel que hay entre BM y A, más el desnivel que hay entre A y B, más el desnivel que hay entre B y C, más el desnivel que hay entre C y D, más el desnivel que hay entre D y E. O sea, lo que estoy haciendo es una sumatoria de desniveles. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una sumatoria de desniveles, eso quiere decir que estoy haciendo una sumatoria de lecturas atrás menos una sumatoria de lecturas adelante. Bien, entonces, en definitiva, una vez que yo tenga calculado todos esos desniveles, voy a ir calculando las cotas de los diferentes puntos. Por ejemplo, la cota de B más el desnivel que hay entre BM y A va a ser igual a la cota de A. Luego la cota de A más el desnivel que hay entre A y B va a ser igual a la cota de B. Y así sucesivamente hasta llegar a la cota de E. Y si se quiere calcular la cota de la estación, supongamos que yo también quiero saber la cota de la estación, puedo hacerlo, o de cualquier estación. Pero para ello tengo que tomar la precaución de medir la altura del nivel óptico. ¿Qué es la altura del nivel óptico? Es la altura que hay desde el suelo hasta el eje de colimación. Como yo el eje de colimación no lo veo, entonces, ¿cómo lo tomo? Lo tomo desde el piso hasta el punto medio del anteojo astronómico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo calcularía? Diría que la cota, por ejemplo, de la estación E1 va a ser igual a la cota del punto BM, ¿sí? Más la lectura atrás que tomé de BM, menos la altura de la estación de E1. Eso me va a dar, me va a ser igual a la cota de la estación E1. Bien, bueno, ahora, antes de ver el tema de los errores, como les dije antes, vamos a ver otro tipo de nivelación que puedo hacer geométrica compuesta. En lugar de hacer perfiles longitudinales, también podría hacer perfiles transversales. ¿Para qué son? Son puntos a los costados de ese longitudinal, como ustedes ven acá. ¿Para qué podría ser? Bueno, por ejemplo, para saber para dónde escurre el agua hacia los costados, o para calcular el movimiento de suelos en una obra vial. Entonces, los puntos que se van a usar para los perfiles transversales es conveniente anotarlos en una planilla aparte y en otro dibujo. Eso ustedes después lo van a ver en otro video, en un ejemplo. Y acá pueden ver, pueden observar, ¿no es cierto?, el dibujo de los perfiles, cada 20 metros, cada 30 metros, para los perfiles que se tomen. Y después, bueno, sabiendo cómo es el perfil, a ese perfil del terreno le superpongo el perfil del proyecto y puedo calcular lo que se llama el movimiento de suelo. Bien. Otro tipo de nivelación que podemos realizar es la llamada nivelación areal, o sea, consistiría en determinar el desnivel en un área determinada. Por ejemplo, para saber las cotas de un sector, como podría ser una cancha de fútbol o alguna otra cosa más. Entonces, yo lo que tendría que hacer en este caso, como ustedes ven acá en este dibujo, tendría que tomar una lectura de arranque, como si fuera la lectura atrás de este punto, y luego todas las demás como lectura adelante. Como yo en este caso
puedo saber la cota, pero no la posición de los puntos, tengo que armar previamente como una cuadrícula imaginaria para saber después dónde voy a ubicar los puntos de cota. Yo les comento que esto se puede hacer con un nivel óptico, pero es conveniente hacerlo con otro método llamado método de taquimetría, que se realiza con un teodolito o una estación, de tal manera que yo, además de la cota, puedo determinar también la posición de los puntos. Bueno, como consecuencia de este trabajo, lo que se realiza también es la llamada curvas de nivel, que es para saber para dónde escurre el agua, y para poder proyectar sobre ese plano. Esto después lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuemos. Entonces, acá nosotros vemos unos dibujos en el cual me mostraría también algo que ya vimos, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hago un perfil longitudinal, esto sería, por ejemplo, lo que se ve en planta, este es mi eje longitudinal, formado por todos estos puntos. Estas son las estaciones, que no tengo necesidad de hacer la estación sobre el eje, puedo hacerla en otros lugares, basta que en este caso no cumplen la equidistancia, pero si es posible, si no conozco el nivel, por las dudas trato de cumplir la equidistancia. Y después, entonces, además de resolver las cotas, yo lo que puedo hacer es graficar, hacer un perfil longitudinal, como ustedes ven acá, en el cual podemos volcar a escala, se usa una escala en horizontal y una escala en vertical, una escala mayor para poder exagerar los desniveles con respecto a la horizontal, y se van volcando las distancias y las cotas para que me quede dibujado el perfil, ¿sí? Como ustedes ven acá. Bien, como en este otro dibujo nosotros vemos una metodología que es la siguiente. Nosotros queremos hacer, por ejemplo, una nivelación que vaya de A a D. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Pero, ¿qué pasa? Acá vemos que el arranque sería este punto BM de cota conocida, ¿sí? ¿Por qué entonces de cota conocida? Bueno, si yo parto de un punto de cota conocida, entonces yo puedo darle cotas a los diferentes puntos a partir de esa cota conocida, o sea, sería como lo que se llama una cota absoluta y no una cota relativa. Yo podría inventar este punto BM y decir es cota 100, pero si la conozco, mejor, porque va a ser, esa nivelación va a estar vinculada a un sistema de coordenadas en altitud. Ahora, otra cosa que nosotros podemos ver acá es lo siguiente. Yo estoy partiendo acá de BM, voy a A, voy a B, voy a C y voy a D, pero luego vuelvo y llego de nuevo a BM. ¿Por qué? Bueno, justamente por un tema de errores. Yo en una presentación, en una diapositiva anterior, cuando les mostré el mecanismo, le dije, bueno, todo está bárbaro, todo está muy lindo, pero yo sé que voy a cometer errores. ¿Cómo hago para determinar ese tipo de errores? ¿Sí? Bueno, entonces, para ello, vamos a hablar un poquitito de los errores ahora. Bueno,